encontrarnos por este medio. Hoy no nos acompaña Aldemar, sin embargo nos acompaña por aquí Jonathan. Jonathan, ¿nos acompaña desde dónde? Desde Puerto Rico. Desde Puerto Rico. Así La que ciudad del imagínense, encanto. Tenemos por aquí invitados internacionales. Qué maravilloso, Jonathan, poderte tener aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de un texto que sin duda alguna, a mí personalmente durante esta semana me ha hecho mucho, como que me ha inquietado bastante, ¿sí? Y yo creo que por el hecho, pues, de hecho es el texto y va a tener que ver con el título del video, Bástate mi gracia. Y saben que me parece muy interesante porque allí en ese texto Pablo está diciendo algo, que se le ha dado o se le ha puesto un aguijón en su carne. Y el texto nos menciona que ha rogado o había rogado 3 veces para que ese aguijón fuera quitado. Sin embargo, por alguna razón parecía que Dios no lo había quitado. Eso es lo que vamos a hablar durante este video, lo que vamos a estar comentando, por qué razón de pronto ese aguijón estaba allí, por qué razón o a qué de pronto podrá estar haciendo referencia a este aguijón, e incluso el por qué razón de pronto ustedes creen que Dios no le estaba quitando ese aguijón de la carne, ¿sí? Vamos a comenzar, de hecho, con ese texto se encuentra Juan. Segunda de Corintios, el capítulo 12, el versículo 7 al 9. Así que si Dice tienes lo tu Biblia siguiente. allí, podemos buscarlo, si no, allí va a estar apareciendo en pantalla. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Maravilloso, Juan. Y saben, quisiera únicamente dar como esta breboca para ahora sí comenzar con las ideas, precisamente. Y es que muchas personas, Juan y Jonathan, ven este texto por 3 alternativas. Bueno, incluso muchas más, pero quisiera mencionar únicamente allí 3. De pronto, si ustedes incluso quieren mencionar, lo pueden hacer. Pero una es que de pronto ese aguijón en la carne pudo haber sido una dolencia física, ¿sí? Una afectación, algún problema físico. Otra es que incluso podía ser una lucha con un ente espiritual. Muchos dicen que de pronto era un demonio o algo así enviado por Seguramente Satanás. hacen mención a un ente porque dice allí que fue enviado un mensajero, ¿no? Exacto. Y otra que es una lucha contra el pecado. Incluso algunos comentadores o comentaristas mencionan que de pronto era que Pablo tenía una lucha contra alguna tentación o contra algún pecado. Y me parecía muy interesante esto lo que yo les decía, que esta semana como que me ponía a pensar bastante, porque ¿por qué Dios no aclara? O sea, ¿por qué Dios parece que no, o de pronto no permitió que Pablo dijera, no, listo, es que tengo aquí una llaga en mi ojo que me está molestando mucho, sino que queda como una especie de vacío, ¿sí? Es como que nos deja como una interpretación libre a que yo pueda entender que eso puede ser o una enfermedad, o puede ser incluso una lucha contra el pecado, o puede ser, o sea, puede ser cualquiera de eso, de lo que los comentadores nos están diciendo, porque nadie llega, Juan y Jonathan, como a un punto específico. Muchos dicen que puede ser como una dolencia en la carne, pero no hay una seguridad. Entonces yo me ponía a pensar, ¿será que de pronto Dios deja estos vacíos allí para que ese bástate mi gracia abarque cada una de esos problemas o de esas No, y dolencias? sabes que es tremendo, Irra, porque uno ve que incluso utilizan la misma Biblia para apoyar cada uno de los argumentos que se dan. Uno, lo del mensajero, lo del ente, por lo que dijimos allí, lo del mensajero. Otro se habla también de lo de la llaga en los ojos, como mencionaste, también un problema en los ojos, porque recordemos que cuando se encontró con Cristo en el camino a Damasco, Pablo como quedó en ese momento, dice que no veía nada y tuvo que ir donde Ananías para que pusiera las manos sobre él y recibiera también sanidad. Y también hay algo muy interesante que en cierta ocasión, hablando con un profesor, él manifestaba de que seguramente ese aguijón en la carne era el orgullo. Entonces, mira, y él también daba una serie de textos bíblicos. Se suma una más. Se suma una más. Él daba una serie de textos bíblicos donde era muy patente eso en el apóstol, ¿ves? Entonces, es interesante porque todos estos puntos, de una u otra manera, encontraban un sustento con la palabra o con la Biblia. Yo quisiera mencionar 2 aspectos. El texto mismo habla de para que no me exaltase o no me enaltezca. O sea, está hablando del orgullo. Está dando un poquito de pista, ¿no? Exacto, por eso te digo que hasta en eso nos podemos ir por esa tangente. Totalmente, pero segundo, creo que dentro de la situación de Pablo, que definitivamente el aguijón tenía nombre y apellido, o sea, era algo específico, lo que Dios dice o responde es un principio. Dice, mi poder se perfecciona en la debilidad, no en tu debilidad, Tremendo. sino en la debilidad. Por lo tanto, eso es un principio. El poder de Dios se perfecciona en las debilidades, independientemente de la debilidad que sea.
Pablo tenía una con nombre y apellido, pero hay un principio bíblico. El poder de Dios se va a manifestar en toda debilidad. Cualquiera esta sea. Amén. Entonces podríamos decir que incluso este texto, o sea, no sé, porque por lo menos muchos de nosotros, y de pronto yo creo que esa puede ser una lucha más general, nosotros a veces nos enfrentamos con tentaciones o con pruebas y podríamos agarrarnos incluso de este texto para poder decir, listo, estoy luchando contra esto, estoy teniendo un problema o una tentación. Incluso yo podría agarrarme en ese bástate mi gracia, nos llega hasta ese punto. Y sabes, cuando uno lee este texto, realmente este texto en los diferentes contextos cristianos ha sido un texto que ha llenado de esperanza a un montón de personas. Y ha sido un texto referente en cuando se habla en relación a la gracia. ¿Cuántas veces nosotros no hemos encontrado esperanza también? De manera personal lo digo, leyendo este texto, entendiendo de que hay alguien que está por encima de mi flaqueza y que conoce aún mi debilidad, pero que me promete que su poder se va a manifestar en medio de mi debilidad, en medio de mi flaqueza. Entonces, no sé, en relación a la pregunta, ¿me podría repetirla por favor nuevamente? Claro, sí, sí. Aunque con eso, Juan, también completas también bastante lo que había mencionado, porque estamos hablando con respecto a que de pronto muchas personas pueden estar teniendo alguna lucha, ¿sí? Una lucha específica, contra alguna enfermedad, contra alguna, de pronto, no sé, se sienten que las cosas les están yendo terriblemente mal en su vida y básicamente no encuentran una solución. Pero yo quisiera enfocarlo más que todo, Juan, porque sé que muchos de nosotros a veces podemos estar rogando por el mismo hecho de que Pablo estaba rogando, había rogado 3 veces. Y ya sea que estoy pidiendo sanidad a Dios, o ya sea incluso que le estoy pidiendo a Dios, Señor, estoy teniendo una lucha tan grande contra este pecado en específico o contra esta tentación. E incluso cuántas veces, o yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo a veces he pedido directamente para que Dios me libre o me ayude o de cierta forma me dé como la solución a algún tipo de problema con el que yo a veces puedo estar fallando, ¿sí? Algún tipo de tentación o de pecado. Pero a veces pareciera que no hay como una respuesta. Y a veces podemos llegar al punto de Pablo de decir, bueno, 3 veces, Señor, te he rogado. Y como que las 3 veces no he tenido ninguna respuesta. Yo no sé por qué creen ustedes que pasa esto o en qué sentido de pronto, ¿será que uno puede estar rogando por una lucha o algún pecado y como que no, o sea, porque Dios no quita eso? Si Él sabe que de pronto yo podría servirle incluso más libremente. O sea, mi deseo es servirle a Dios. Y si Él sabe que mi deseo es servirle a Él, ¿por qué Dios no me está quitando esta lucha? Es interesante el caso, por ejemplo, de Ezequías. Te quiero traer el caso de Ezequías. El rey que tenía una situación de enfermedad, de muerte, sí, y le pide a Dios y le ruega a Dios que le extienda la vida. Y Dios condesciende a su petición. 15 años más. ¿Y qué pasó durante esos 15 años? No, la embarró totalmente y se manifestó realmente cuán desesperada su situación, porque lo que manifestó fue orgullo y cometió un montón de equivocaciones. Así es, o sea, y aún con todo y eso, Dios lo libró. O sea, y él, se menciona al final de la historia, que él se arrepintió, o sea, de ese mal que había hecho. Así que no siempre lo que para nosotros es lo correcto o lo que nos conviene es lo que conviene. Y tú tienes el caso de Pablo, que está rogándole a Dios como Ezequías, no permitas que esto suceda, o sea, quítame esto, ¿verdad? 3 veces rogando esto, pero Pablo al mismo tiempo está reconociendo algo. Él sabe que ese aguijón le sirve como un espejo para que no se gloríe, para que no se enaltezca, para que no se exalte a sí mismo. Y reconociendo esa lucha propia, en la respuesta de Dios, vemos que Dios dice, tranquilo, bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, esta debilidad es tu espejo para que puedas tener victoria sobre tu yo, tengas victoria sobre tu orgullo, ¿verdad? Sin querer adoptar una postura particular, pero estamos viendo a Dios diciéndole, este es tu espejo para que te mantengas dependiendo de mí. Y yo creo que ahí es donde está realmente el punto que nos quiere enseñar este texto, y es a tener una dependencia plena de Dios, porque muchas veces cuando nosotros nos encontramos realmente débiles y entendemos que no se trata de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades, de nuestro poder. De hecho, es eso en particular que de alguna manera es en lo que caemos o en lo que hemos estado fallando o algo en particular que yo veo que en mis manos no está la solución. Finalmente lo que me invita plenamente a depender de Él y a tener mi confianza y mi seguridad puesta en Él. Y saben, y es interesante, Irra, porque cuando se comienza a tener esa confianza y esa dependencia de Él, finalmente
se podrá también lo que en cierta ocasión dijo el apóstol Pablo, porque es que el apóstol Pablo fue también el que lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿ves? Entonces vemos como la debilidad misma se convierte en un escalón o en una mano para extender y aferrarme de la gracia de Dios y depender plenamente del poder de Dios. Wow. O sea, tremendo, Juan, eso que me están comentando y también Jonathan. Porque entonces viéndolo desde esta perspectiva, mira que yo a veces, incluso yo sé que muchos de pronto de nosotros, de los que a veces luchamos o estamos luchando contra algo en específico, a veces en vez de correr hacia Dios, lo que hacemos es alejarnos. Tremendo. ¿Sí? Porque yo veo, listo, Señor, rogué 3 veces por esto, vamos a poner en la posición de Pablo, he rogado 3 veces por esto, no me has dado respuesta, ¿qué está pasando? No, ¿yo qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a seguir perseverando en esto? Si mira que ni siquiera Dios me está escuchando con esto. Pero antes eso podemos verlo desde la perspectiva que lo estamos diciendo, ahora más bien como un aliciente para correr a Él. Eso, como una correa, por decirlo así, incluso que me mantiene o que me debería mantener atado a Dios. Amén, o sea, mantener aferrado a Él. En vez de yo correr, entonces eso es lo que me está haciendo la invitación es, bástate mi gracia, corre hacia mí. Así es. ¿Sí? Podríamos verlo entonces desde esa perspectiva, porque uno lo que hace literalmente a veces, cuando tiene un problema o cuando tiene una lucha específica contra algún pecado es huir, porque yo me siento miserable, no me siento propicio delante de Dios. Mientras hablaba, recordé el texto de Hebreos 4, ¿verdad? Y hace referencia a teniendo conocimiento de Cristo. O sea, teniendo conocimiento de Cristo. No, y es que de hecho antes de que lo lea Jonathan, por eso le dice Dios al apóstol Pablo, bástate mi gracia. O sea, si Dios le está diciendo eso al apóstol Pablo, es porque ahora Pablo tiene un conocimiento de la gracia de Dios. O sea, Pablo tiene un conocimiento de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Y aún aunque no ha visto respuestas a 3 veces como está diciendo que ha rogado allí, él es consciente de cuán grande es el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Y entendiendo eso, ahora es que el Señor le puede decir, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y ahí es donde ahora sí viene lo que dice, lo que va a leer Jonathan allí. Ahora, teniendo esa seguridad, debe cumplirse lo que dice. Totalmente, y teniendo un sumo sacerdote que se compadece de tu debilidad, ¿verdad? Como dice, así mismo lo dice, que compadecese de tus debilidades, que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, tiene que haber un conocimiento de que el sumo sacerdote Cristo se compadece de mi debilidad. Así es. Si yo no entiendo el hecho de que Él fue tentado en todo, de que Él entiende mis debilidades, que Él está conmigo padeciendo la debilidad, o sea, eso es un elemento adicional que no hemos considerado. Parte de esto, o sea, nosotros no estamos solos pasando las debilidades. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Él está sintiendo Creemos junto a que nosotros. estamos solos. Y no estamos solos. Él está con nosotros, sintiendo absolutamente todo. Y cuando nos damos cuenta que aún en medio de nuestra debilidad, ahí está Cristo. Y a eso se le suma de que también Él puede leer nuestros corazones como si fuera un libro abierto y ve claramente lo que hay en Él. O sea, Él entiende realmente todo lo que somos. En Él vivimos, Nos en Él no movemos, y en Él somos. Así es. En Él subsistimos, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 17. O sea, Él no está lejos, como dice, ¿verdad? Para que le busquemos. Si de alguna manera pudiéramos hallarle, aunque ciertamente Él no está lejos de ninguno de nosotros. Amén, tremendo eso. Y saben, me surge otra vez otra inquietud. Y saben, en ese orden de ideas, antes de que Ira lo mencione, en ese orden de ideas, teniendo la seguridad de que Él siempre ha estado con nosotros, ahí también es donde se logra entender, donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? La gracia. Preciso. Y el mismo David dijo, en pecado me concibió mi madre. Pero David aún así creció y no solamente eso, Dios lo puso como rey y estuvo siempre allí con él. Entonces, y el apóstol Pablo también entendió esa realidad, que a pesar de que vivió caminando de forma contraria a la voluntad de Dios, porque entendió eso, porque estaba cerrando las iglesias cristianas, él llamaba al camino de Dios, lo llamaba herejía y estaba en contra de él, pero aún así Dios lo estuvo sosteniendo todo el tiempo. Entonces Pablo entendió lo que era la gracia y el amor de Dios, la misericordia de Dios, que lo sostenía aún en medio de su ignorancia. Amén. Porque vean que yo a partir de esto ya creo que me cambia un poquito la perspectiva, porque yo digo, bueno, listo, Pablo parece más bien que está haciendo entonces una apología, ¿sí?, a la debilidad. Podríamos decirlo como que entonces ahora está exaltando ser débil. Yo no sé cómo lo piensan ustedes, pero a mí esto ahora me da la oportunidad de yo poder reconocerme, porque mira, en cuántas ocasiones yo a veces incluso no me muestro más superior o doy una tacha de como, no, sí, yo de pronto Oye, al hombre le gusta mostrarse fuerte. Claro, ¿no? Y yo intachable, ¿sí? O como que yo cumplo las cosas, yo hago las cosas, ¿sí? Yo un aire o una apariencia, podríamos decirlo, como de santidad. Pero cuando yo veo esto, veo a Pablo, que es un hombre que estaba diciendo incluso antes, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte. No, es y un de hecho hombre que ya pasa a reconocer. el apóstol va a decir, perdóname, Juan, porque yo creo que entonces
este texto que está acá ya a mí me da la oportunidad de poder decir como Pablo. O sea, Pablo de pronto, antes de entender la gracia de Dios, se veía como el fariseo de fariseos, sentado a los pies de Gamaliel, ¿sí? O sea, guardando en cuanto a la ley irreprochable. Pero ahora cuando yo veo este texto de bástate mi gracia, reconozco quién soy, reconozco quién es Dios y puedo incluso reconocerlo ahora de una manera más abierta. Y ahora sí puedo dejar que el poder de Dios se manifieste en mi vida. Y mira cómo lo que tú acabas de decir, cómo se mostraba antes Pablo. Pero luego él va a escribir en una de sus cartas, dice, los pecadores, el cual yo soy ¿qué? Primero. Y él no lo está diciendo por quedar bien, porque es que a veces leemos eso y pensamos como que no, lo está diciendo es como por quedar bien o porque realmente ahora entendiendo, pero realmente él se siente pecador. Él se siente pecador. Y él ha entendido precisamente de que si él vive es porque la gracia, la misericordia, el amor de Dios es la que lo está sosteniendo. Y con ese concepto, con ese pensamiento murió. ¿Ves? Tremendo eso, Juan, porque ahora entonces bástate mi gracia, mira que empezamos diciendo lo que, listo, por una enfermedad o para allí cosa, pero ahora esto nos está abarcando a todos nosotros. Porque si está viendo un reconocimiento, estamos entendiendo entonces que todos necesitamos de esa gracia. Yo estoy necesitando de esa gracia. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer de esta gracia una realidad? Porque de pronto podemos vernos hoy en día como el hecho de que, listo, podemos pensar entonces, y yo no sé qué piensa Jonathan, qué piensa Juan, porque de pronto aquí puede surgir la duda o la inquietud de decir, listo, tengo una gracia infinita, porque a quien más se le perdona es quien más ama. O el texto que tú habías mencionado anteriormente, que era donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces esto también podría ser un aliciente como para que yo entonces siga incurriendo en el pecado. O sea, ¿en qué punto yo puedo decir entonces que Dios me está dando más bien gracia a mí y no me está quitando este problema? Entonces, ¿por qué Dios quiere que yo sí continúe en el problema? ¿O cómo lo entendemos desde esa forma? ¿Sabes? Sí, en relación a eso, recordemos que el texto donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, que se encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 5, el versículo 20, voy a leerlo allí, y vemos lo que dice justo a continuación, después de esas palabras del apóstol, y dice lo siguiente, en el verso 20, lo voy a leer nuevamente, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? Pero luego dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia ahora reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces vemos cómo este texto nos está diciendo, cuando leemos a continuación después de esas palabras, que la justicia que trae, que reine, la gracia trae que reine la justicia y que reine finalmente la vida. Y en relación al otro texto que hiciste mención, que dice que al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Uh-huh. Y este texto no está diciendo que hay que pecar mucho precisamente para sentirse amado, sino que lo que hay que ser es consciente de cuánto nosotros hemos sido receptores de la gracia, la misericordia y el amor de Dios, sin merecerlo. Porque como dijo David, en pecado me concibió mi madre. Esa es la realidad de todos y cada uno de nosotros. Sí, no, y la pregunta es cuánto realmente nosotros estamos conscientes de justo de eso, de cuánto Dios nos ha perdonado. O sea, Dios nos trata. O sea, Dios hace salir su sol sobre bueno y malo, hace salir su lluvia sobre justo. O sea, Dios no hace trato preferencial con nadie, independientemente de la situación en la que se encuentra. Y dentro de la conciencia del perdón también existe el resto de lo que Dios hace en su proceso. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para ¿qué? Perdonarnos y ¿qué más? Y limpiarnos de toda maldad. O sea, cuando yo estoy consciente del perdón que Dios me otorga, hay una consecuencia también. Así es. Es una limpieza de la maldad y es vivir en justicia. Y ese es el poder de la gracia, porque, o sea, la gracia viene con poder en sí mismo, la gracia de Dios, ¿ves? Es un paquete completo, no se trata solamente de perdón, no se trata solamente de misericordia, sino que se trata de Dios obrando en el corazón del ser humano, ¿ves? O sea que si yo sé que estoy teniendo de pronto una lucha o una dificultad, y veo entonces el caso de Pablo que ha orado 3 veces, pero ese problema no le ha sido quitado. Pero podríamos decir entonces que sí es posible. Podemos salir victoriosos y completamente, por decirlo así, salir, ¿cómo podríamos decir la palabra? De cierta manera, que ya no tengamos más que ver con ese pecado en específico. O sea, llegar a tal punto de decir, mira, ¿sabes qué? Ese pecado ya para mí ni siquiera es una lucha. En el mismo Pablo tiene un caso, por ejemplo, cuando leemos Romanos 7, Pablo habla de una experiencia en donde hay un mal morando en él,
que hace que lo que él quiere hacer no lo hace y lo que no quiere hacer eso hace. Pero de repente el mismo Pablo, que te está hablando de su experiencia, cuando estamos leyendo los textos del capítulo 8, como dice, esa es una experiencia condenadora. Él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Termina el capítulo 7, ¿no? O sea, ¿quién me libra? Esta es una experiencia bien condenadora. Sin embargo, después dice, y comienza el capítulo 8, ahora, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, el mismo Pablo, que reconoce que el mal que moraba en él no lo hacía hacer el bien y por el contrario estaba viviendo una experiencia de condenación, de muerte, reconoce también que hay liberación, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. ¿Y No, cómo y es puedo hacer yo? quiero acompañar eso con un texto bíblico, Irra, que se encuentra en Proverbios capítulo 24, el versículo 16, dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, y 7 veces Dios le levantará, dicen otras versiones. Y hay otro Ahora, texto ¿qué que podrá dice- significar ese levantarse? No, y hay otro texto, Juan, para complementar allí que dice, cuando el justo cayere no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Amén. Pero entonces mira qué interesante porque dice, 7 veces cae el justo, si caer es precisamente ceder a la flaqueza, ceder a la Mira que dice debilidad, 7 veces. errar, no poder, si eso es caer, dice 7 veces Dios ¿qué? No, o sea, está diciendo nos lo dejarán en la misma condición, mi hermano, ¿ves? Porque quizás pueden ser también caídas en diferentes ocasiones, pero está diciendo 7 veces Dios le levantará, pero mire cómo termina el versículo, porque el versículo no termina ahí, y el versículo termina diciendo, mas los impíos caerán en el mal. Mira qué interesante. O sea, dice, mas los impíos caerán en el mal, no dice que se levantarán, ¿ves? Entonces vemos que Pablo rogó 3 veces, pero aquí está diciendo 7 veces caerá el justo y 7 veces será levantado. Y sabemos que 7 es el número de plenitud, de totalidad. O sea, las veces que haga falta, Dios está dispuesto, su misericordia, su amor, su gracia, está dispuesto a levantarte. Y levantarte es sacarte de la condición en la cual te encuentras. Amén. Y Juan, porque ahora se me viene listo, ya yo entiendo eso y agarro lo de la gracia, ¿cierto? Sí. Y ahora yo digo, listo, qué bendición, qué maravilloso entender que la gracia de Dios allí me está soportando, me está sosteniendo y que me está ayudando a levantarme incluso. O sea, Dios no me está dejando allí. Caí 7 veces, que podemos decirlo que es el número de plenitud, o sea, pues caí 7 veces y Jesús me está levantando todas las veces que he caído y no me está dejando allí. Pero ¿qué está pasando entonces con mi problema? Porque entonces ya yo puedo decir, listo, ya yo he entendido lo de la gracia y sé que Dios me va a socorrer, sé que Dios me va a perdonar, pero ¿hasta cuándo va a llegar ese problema? O sea, estoy intentando salir de este problema y siento que no, o sea, siento que no salgo, o sea, siento que más bien sigo retrocediendo. ¿Qué está pasando conmigo? Y podría decir yo entonces que, o sea, de pronto, ¿qué esperanza podrían dar para alguien que se está sintiendo en el punto donde ya dice, ya, es que ya lo he intentado muchas veces? O sea, Un hoyo quizás del cual 7 piensa veces, que no puede salir. eso, esas 7 veces ya no son 7, son 14, 100, 1000. Tengo toda mi vida, desde mi adolescencia, desde mi infancia hasta este punto. Y yo ya le he rogado muchas veces a Dios por eso. O sea, ¿de qué forma podría servirnos ese bástate mi gracia? ¿Y de qué forma yo puedo tener la seguridad o podríamos darle la seguridad a alguien, o incluso a mi persona, de que yo finalmente voy a vencer eso? Amén. Yo diría que ese mismo texto menciona, ¿verdad?, el justo que se cayó y fue levantado 7 veces y el impío que se mantuvo Caído. en el piso, ¿no? En el piso caído. ¿Qué diferencia el justo del impío? Ambos cayeron, con la diferencia de que el justo se dejó levantar por la mano De de la Dios. gracia, ¿no? De la gracia de Dios. Así es. Y ¿cómo yo levanto? O sea, ¿cómo yo me acerco confiadamente al trono de la gracia? Teniendo conciencia de que tengo un sumo sacerdote que se compadece de mis debilidades. Y como dice el texto, cuando yo contemplo a cara descubierta la gloria de Dios, el carácter de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, soy transformado de gloria en de gloria. gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu del Señor. O sea, de la única manera que yo en realidad voy a pasar de ser el impío caído al justo levantado es contemplando a Dios, contemplando su gracia, entendiendo su amor, entendiendo su perdón. Entendiendo su carácter. No hay esfuerzo humano, o sea, que nosotros podemos Así hacer es. para limpiarnos a nosotros mismos. No hay manera, o sea, humana. Y como menciona Pablo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Y Espíritu. el fruto Esto del Espíritu es es el amor. ¿Y cuál gozo, es el carácter de Dios? amor, totalmente. O sea, cuando yo estoy contemplando a Dios, comienzo a ser transformado a esa misma imagen por el Espíritu del Señor y comienzo a manifestar el fruto del Espíritu. Así es. O sea, que podemos decir que es una transformación progresiva. No, Totalmente. y de hecho, en relación a lo que acaba de mencionar nuestro hermano Jonathan, dice Proverbios 18:10, dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, y el nombre es su carácter.
Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo. Ahorita leímos 7 veces caerá el justo y será ¿qué? Levantado. Aquí dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, el carácter. A él correrá el justo y será levantado. Ahora, ¿dónde está el foco aquí? ¿Quién es el que levanta? Porque es que yo creo que muchas veces nosotros, o sea, el problema es que nosotros quizás nos sentamos en ese hoyo donde finalmente quizás para muchos la esperanza muere, es porque se centran en que ellos mismos son los que piensan que van a poder salir de allí. Pero realmente el que levanta, dice 7 veces caerá el justo y 7 veces será levantado. ¿Pero por quién? Por Dios. Entonces debemos de dejar de mirarnos tanto a nosotros mismos, de contemplar tanto nuestras posibilidades, nuestras capacidades, porque lo que entendió Pablo era débil, él entendió eso. Y como entendió eso, entonces ahora era fuerte, ¿ven? Porque la fuerza no estaba en él, la fuerza estaba en Dios. Y Dios es el que levanta. Entonces, cuando yo dejo ahora de contemplarme a mí mismo y en tranquilidad, teniendo ahora claridad del carácter de Dios, de su amor y de su gracia, estando a su lado, aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará, y fiel es el que ha prometido, el cual también lo hará, porque es que el que quiere transformarnos realmente es Él. Y Él va a permitir que muchas cosas sucedan en nuestra vida, y para que entendamos cuán flacos y cuán débiles somos sin Él. O sea, que podríamos decirlo que primero, antes de que ocurra ese cambio, yo necesito tener un encuentro conmigo mismo. No, y un reconocimiento. Un reconocimiento, o sea, necesito así es, reconocer siempre. que esta es mi condición desesperada. Que no puedo es. salir de esto, que lo he intentado un montón de Mi gloria veces. debe ser echada por tierra. Que no puedo salir de esto, que ya lo he intentado vez tras vez, 1000 veces, 2000 veces, no sé, hablamos del número que deseamos ponerle, cada uno de nosotros. Tengo que entonces reconocer directamente a Dios para comenzar a ser limpio de esto. Y podríamos decirle, la segunda pregunta que me surge es entonces, porque yo, o muchos de nosotros esperamos, porque incluso yo en algún momento llegué a hacerlo, pedirle, Señor, quítame esto, y ya para mañana yo quería ya estar limpio de eso. Pero me di cuenta que oré esa noche y para mañana seguía igual. O sea, entonces podríamos decir, ¿cómo opera Dios? ¿Será que Dios opera así, como un milagro? O de cierta manera podríamos decirlo que esto más bien es un cambio gradual, es un cambio o es un proceso. Y saben, y eso es una pregunta muy interesante, Irra, porque no en todos los casos ocurre igual, ¿ves? Cuando uno mira la historia de María Magdalena, dice que esta mujer fue libre de 7 demonios. Y qué interesante, porque la Biblia dice 7 veces cae el justo y 7 veces será ¿qué? Levantado. Pero vemos que María Magdalena, a la medida que se fue encontrando con Cristo, poco a poco fue siendo liberada, no fue al instante. Como seguramente el endemoniado gadareno, vemos que al instante dice que estuvo en su juicio cabal sentado a los pies de Cristo, ¿ves? Entonces realmente nosotros desconocemos cuán desesperada es nuestra condición, ¿ves? Y muchas veces esa misma flaqueza nos hace mantenernos humildes. No solamente delante de la presencia de Dios, sino delante del mundo, mi hermano. Y es interesante porque dice el apóstol Pablo, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara sobremanera. Me fue enviado un aguijón, ¿no? Interesante. Entonces, nosotros conocemos cuán desesperada es nuestra condición. Pero en la medida que pasa el tiempo, Dios va a permitir situaciones que la van a hacer cada vez más latente, más latente, más latente. Y es precisamente para decirle, Señor, ya reconozco que esto está en mí, que esto está mal, límpiame, sáname. Límpiame, sáname. Y la Biblia, como bien lo dijo ahorita nuestro hermano Jonathan, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero también y limpiarnos de toda maldad. O sea, podemos decirlo incluso, bueno, no sé, Jonathan, si quieres decir algo o para yo continuar con otra pregunta. ¿O sí. quieres? No, sí. Ah, bueno, porque iba a decir que entonces, hablándolo desde ese caso, tú mencionabas ahorita que cada condición es diferente. Entonces, quiere decir que Dios está operando de manera circunstancial en cada persona. Así es, ¿sí? En cada corazón de forma diferente. Quiere decir entonces así como que si son yo estoy diferentes viendo, los rostros, así es diferente el trabajo de Dios para con cada uno de nosotros. Y eso lo vemos incluso desde el llamado mismo. El llamado que Dios te hizo a vos es muy diferente a como Dios me llamó a mí. El llamado como me lo hizo a mí es muy diferente al llamado que le hizo a Jonathan. O sea, que incluso Dios está operando en ese padecimiento que yo estoy teniendo. O sea, podríamos decirlo incluso que yo estoy teniendo esta lucha contra este pecado en específico o esta dificultad. Incluso Dios está operando por medio de eso para claro, no sé, una muestra, para beneficio incluso una para muestra mí. grande de que está operando es que vos deseas ser libre de eso en particular, y yo deseo ser libre de la situación que me esté acosando en particular, porque si no fuera por el Espíritu de Dios trabajando en mi corazón, yo no desearía ser libre de eso y no estaríamos hoy estudiando la palabra, por ejemplo. No, la lucha más grande del ser humano es contra uno mismo, ¿no? Esa es la lucha más grande del ser humano. Por lo tanto, Pablo dice,
Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, que parece una contradicción. Sí. Pero tiene que ver que este tipo de aguijones o debilidades son espejos para nosotros, para que veamos nuestra debilidad. Y cuando entendemos nuestra debilidad, entonces es cuando único necesitamos o entendemos que necesitamos la fortaleza de la gracia de Dios. O sea, de la única manera que podemos apreciar la riqueza de la gracia será cuando reconozcamos nuestra debilidad. Qué maravilloso, porque entonces me acuerdo nuevamente del texto de Pablo que menciona: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo comienza diciendo, o termina diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sí? Entonces podríamos entender que éramos miserables o somos miserables, pero cuando entendemos ahora entonces la vida de Cristo y que Cristo hoy en día... Nuestros ojos debieran de quitarse de nosotros mismos para contemplarle a Él, mi hermano. O sea, que ese bástate mi gracia precisamente nos ayuda a ser transformados, ¿sí? A ser limpiados, y de pronto si estamos precisamente enfrentando alguna lucha, podemos aferrarnos a ese bástate mi gracia para decir, listo, he caído una vez, 2 veces, 3 veces, de pronto mañana volveré a caer, pero mi vista no debe estar tanto en mi problema, sino más bien en aquel que me puede dar la solución. Amén, así Porque es. sabes que a veces pasa mucho algo, Jonathan y Juan, incluso esto pasa en psicología, que se nos dice que cuando nosotros contemplamos mucho una situación, no podemos ver soluciones. Es más, tenemos que dejar a un lado el problema para comenzar a ver la solución. Pero a veces nosotros nos enfocamos tanto en nuestros pecados que dejamos de ver a aquel que nos puede dar la respuesta. Así es. Y yo creo que ese bástate mi gracia es para que me dé a entender a mí que yo puedo soltar, o sea, que yo puedo soltar, que puedo simplemente confiar y dejar de preocuparme por eso. Yo no sé si es posible que yo ya deje de preocuparme por el pecado. ¿Eso es posible? Yo creo que siempre el aguijón va a señalar nuestra debilidad, pero como tú bien mencionas, fija tu ojo no en tu aguijón ni en tu debilidad, fija tu ojo en Cristo. Amén. O sea, la invitación siempre va a ser a que pongamos nuestra vista en Cristo, que podamos ver a Cristo, la gracia de Cristo, el perdón de Cristo, la misericordia de Cristo, el amor de Cristo. Y solo ese amor en realidad nos va a guiar al arrepentimiento. Solo ese amor en realidad nos va a guiar a poder poner sobre Él nuestras debilidades para que Él entonces nos cambie, podríamos decir, la carga de debilidad por su fortaleza. Amén, porque esa es otra cosa que surge, Juan, o sea, y Jonathan, que a veces, listo, ya podemos decir esto y decir, listo, nos despreocupamos por el pecado, pero lo que tú dices, Jonathan, es muy cierto. Cada vez que uno falla, a pesar de que uno tenga el concepto de la gracia, a pesar de que uno dice, listo, no, yo tengo que dejar de despreocuparme, pero la gran realidad es que el pecado nos sigue atormentando. El pecado nos golpea tanto que nos rebaja y nos dice, mira, ¿sabes qué? Tú no mereces de Dios. Volviste a caer. No tienes remedio. Sí, no tienes remedio. Mira que no vas a salir. Sigue haciendo lo mismo. Y Dios no te va a escuchar. Es que de hecho ese es el poder del pecado, y ahí es donde uno se da cuenta cuán negativo es el mal y cuán destructor es. Incluso recordemos que el mismo Jesús, cuando estaba cargando todos los pecados en la cruz, ¿cómo se sintió en ese momento? Como si su padre lo hubiese abandonado. Pero el padre lo había abandonado. El padre nunca lo había abandonado. Siempre la gracia estuvo allí, el amor de Dios estuvo allí, ¿ves? Pero ¿qué hizo Jesús? Se acordó de todas las promesas. Se acordó del amor de su padre. Y en ese momento las últimas palabras que mencionó fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, a pesar de que se sentía lejos, aún así seguía buscando a Dios. No, torre fuerte es el nombre de Jehová. El pecado te engaña, porque el pecado en sí mismo engaña, pero ahí uno tiene que tomar la decisión: o me aferro a lo que me dice mi pecado o a lo que aprendí de la gracia de Cristo. Y tremendo eso que dice Jonathan, porque se me vino ahorita a la mente un texto que dice: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y eso es maravilloso, porque a veces cuánto nosotros ante el pecado no encontramos una piedra de tropiezo en Cristo. Decimos, no, ya Cristo, incluso a veces pensamos que ya Cristo me está castigando por mi pecado, ya me está yendo mal, es precisamente porque Dios seguramente ya me está condenando o me está juzgando. Pero cuando yo entiendo que Dios más bien me está extendiendo la mano para que yo me levante, yo creo que puedo ver claramente que puedo seguir aferrado a Él y que puedo ir a Él, porque Él no es quien está en contra de mí. Más bien Dios está ayudándome a salir de esa problemática en la que estoy. Porque a veces muchos problemas, en muchos momentos, el problema que vemos es a Dios, cuando realmente el problema no es Dios. Porque a veces nosotros tenemos miedo a acercarnos a Dios porque lo vemos como un enemigo. Listo, estoy en pecado o estoy pecando, ya yo dejo de ver a Dios como un aliado y lo veo más como un enemigo. Pero cuando yo entiendo que aquí el verdadero enemigo es ¿quién? El pecado. El pecado. Ahora voy a Dios, quien es el que Él me quiere liberar guerrero, y que Él me quiere liberar de que me está ayudando en esa lucha contra mi pecado. Amén. Así es. Pero bueno, muchachos, yo espero que haya quedado un poquito claro el hecho de que ese bástate mi gracia
va y abarca todos los rincones de nuestra vida, ¿sí? No solamente la enfermedad, no solamente una dolencia de pronto emocional, no solamente un problema incluso económico, sino que es en todo aspecto, incluso en nuestra lucha, en nuestra vida espiritual y en nuestra vida cristiana. Por eso dice el texto que Él suplirá todo lo que nos falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Amén. Que podamos aferrarnos a eso y que cada vez que nos llegue esos pensamientos de tú no eres aceptado por Dios o quién eres tú para acercarte a Dios, podamos aferrarnos a esa promesa de bástate mi gracia. Así que Dios les bendiga y nos encontramos en un próximo episodio.